Tecnología en compañía. 2:43 de la tarde, seguimos en compañía por la señal de éxitos Maracay. En un país que es prácticamente una queja diaria, donde fallan los servicios más esenciales, el agua, la electricidad, pues no es nada raro, lamentablemente, que servicios como Internet sean tan deficientes. De hecho, casi el 70% de los usuarios en Venezuela acceden a Internet a través del servicio AVA, que es el que presta CanTV, una compañía que fue nacionalizada por allá en el 2007. Mucha gente, entre los que me cuento, pues tiene temor de que en algún momento haya una caída total, sobre todo por las cosas que suceden a diario, la velocidad de carga, de descarga, la falla por varias horas del servicio. Pero para hablar un poco más en detalle sobre este tema, tenemos en la línea telefónica a William Peña. Él es periodista especializado en telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación. William, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Vladimir, buenas tardes, saludos a ti y a tu audiencia. Igualmente, William, tú como periodista especializado en esta área, ¿cuál es el análisis que haces en este momento del estado en general del acceso a Internet en nuestro país? Bueno, realmente el problema radica en la falta de inversión en todo lo que tiene que ver con infraestructura de telecomunicaciones. Recuerda que, como tú decías, ahorita en el año 2007 fue renacionalizada la CanTV y desde prácticamente un año después todo el proyecto de inversión se paralizó. Sí. La CanTV ha logrado mantenerse a flote y no terminar de ser una compañía colapsada, porque cuando estuvo en manos del sector privado, de la compañía norteamericana Verizon, se hicieron inversiones cuantiosas para poder soportar un crecimiento importante y exponencial de clientes hasta el año 2010-2011. Hay un proyecto de desarrollo que indicaba que en el 2010-2011 la compañía iba a ser primera en telefonía móvil, iba a ser la más importante en servicios de Internet residencial, sí, iba a ser la más importante en servicios de Internet corporativo, y eso se mantuvo así, sin que el Estado o el gobierno le invirtiera nada. Tenían un proyecto. Esos proyectos se paralizan, pero la inversión robusta que se había hecho previamente permitió que no empezara a deteriorarse la infraestructura hasta mediados del 2011. Allí comienza el calvario, sí, de la compañía, porque la inversión pues prácticamente no se hizo más nada, y lo que vemos hoy en día, 7 años después, es el resultado de una compañía totalmente desinvertida, totalmente paralizada en todo lo que tiene que ver con inversiones, y bueno, y eso ha sido pues caldo de cultivo para la crisis que hoy tiene el sector en general. Sí. Eso también ha impactado a las empresas privadas, porque por supuesto, si un Movistar, un Digitel, un Inter, que antes tenían acceso a unos dólares que el gobierno entregaba a través de diversos sistemas, desde más o menos el 2013 no se han entregado más dólares, o se ha entregado a cuentagota. Sí. Entonces eso por supuesto le ha permitido a ellos solamente colocar pañitos calientes en grandes problemas que tienen en su infraestructura. Sí. Y el otro problema grave de todo esto, Vladimir, es el tema de las tarifas. Si tú tienes unas tarifas congeladas, unas tarifas limitadas, no puedes tener un desarrollo exponencial del sector o de los servicios. Y aquí voy con el tema de los clientes. La gente no termina de entender que para poder tener mejores servicios necesitas pagar más. Hoy en día en Venezuela tú pagas por un servicio de telecomunicaciones prácticamente nada. O sea, incluso hay gente que hoy, al cambio del dólar oficial, que ya está establecido en 6 millones, tú estás pagando menos de $1 centavo por un servicio. Exacto, un servicio que es carísimo en el mundo en general. En cualquier parte del mundo tú tienes un promedio básico para pagar un servicio de telecomunicaciones de entre los $4 y los $7. En las economías más humildes, en la economía más avanzada, el que menos paga por un servicio de telecomunicaciones, te estoy hablando de un servicio de telefonía móvil, el que menos paga puede pagar $4.50 en una economía, sí, como Haití, en una economía pobre como cualquier otra de América Latina, y en Venezuela pagamos $1 centavo. Entonces, si tú puedes hacer un análisis de eso, se entiende que hay muchísima gente que no tiene posibilidades por sus salarios humildes que tienen, por el golpe tan fuerte del salario mínimo. Pero por supuesto, cuando tú llevas a que tú ganas 5 millones y lo que pagas en servicios son 500 bolívares, eso sigue estando por debajo incluso de lo que tú ganas. Debería nivelarte. Mira, el promedio en Venezuela, en los momentos de gran crecimiento del sector, el promedio de Venezuela para un pago de servicios de telecomunicaciones anclado a lo que era telefonía, televisión, internet y servicios básicos, era entre el 15 y el 20% de tu salario. Eso depende, pues si tú ganabas un salario mínimo, pagabas entre el 15 y el 20% de tu salario, era el piso, pero tenías en tu casa televisión, telefonía, internet y TV por cable o TV satelital.
En la medida que tú ganabas más, pues por supuesto tu promedio de ingresos era menor. Si tú tenías 4 salarios mínimos, pues pagabas 12%. Si tenías 15 salarios mínimos, pagabas 7%. Pero también dependía, porque si tú ganabas más, tenías mejores servicios. Estoy hablando del piso. Claro. Un servicio básico de telefonía en casa con CanTV, una telefonía móvil el más básico, unos datos realmente bajos y una televisión por suscripción básica, sin ningún tipo de canales adicionales o películas o todo lo demás. A medida que tú crecías, pues por supuesto tenías más. Sí. Hoy en día eso es totalmente, no hay nivelación entre el que más gana y el que menos gana, porque hoy, aunque han subido las tarifas, por ejemplo, tú sigues pagando nada de un servicio en Venezuela. Entonces todo esto es la consecuencia de lo que no se sembró en esa época y vamos a seguir teniendo problemas, Vladimir, porque no hay en el horizonte nada que nos indique que las cosas van a cambiar. O sea, no hay acceso a divisas para las empresas de telecomunicaciones para que puedan invertir en infraestructura, no hay, la estatal CanTV cada día está peor, incluso lo que es la diáspora de talento es impresionante. El año pasado se fueron cerca de 2.000 empleados de la estatal, este año se estima que hay una escapada, una estampida de cerca de 4.000 empleados, y esa es la gerencia técnica, el técnico que va a tu casa, que arregla tu problema, y eso pues genera pues conflicto, y por eso es que muchísima gente hoy en día no tiene servicio en su casa o tiene una grave crisis en la conectividad. Así es, estamos conversando con William Peña, periodista especializado en telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, sobre el estado del acceso a Internet en nuestro país. William, lo que describes es algo que vive la gente día a día. Es como no sé, si fuésemos a hacer una metáfora, un carro al que se le van dañando cosas hasta un momento en que pues el carro vas a tener que pararlo. Es factible que en algún momento tal vez el servicio de Internet falle por completo. Es que mira, si tú te pones a hacer un análisis de lo que está pasando, ya el servicio es un colapso. Porque si bien es cierto que el gobierno no te va a pagar el Internet, porque realmente para pagar el Internet tendrían que literalmente cortar totalmente los cables y no tener acceso internacional, eso no va a pasar. Lo que está pasando es lo que vemos a diario. Por ejemplo, ya tú tienes zonas que no tienen servicio desde hace meses. Ya tú tienes incluso en la telefonía móvil, tienes cerca de 150.000, 200.000 usuarios de Movistar que, por ejemplo, en su casa, en su zona, donde viven, no pueden conectar, tienen que moverse hasta otra celda, porque allí se robaron los cables o allí ya no hay cómo mejorarlo. Entonces, poco a poco te han ido colapsando el servicio, pero de manera, yo diría que de manera inteligente y estratégica, porque no es que te van a pagar completamente el servicio, es que ya te lo están pagando por zona, por zonificación, que está pasando, por ejemplo, en el caso de los operadores de servicios de Internet a través de fibra óptica. Hay un momento en el que se roban un switch en una zona X y entonces esa zona pasa una semana sin servicios. ¿Qué tiene que hacer la empresa? La empresa va a una zona Y, agarra el switch, lo pone en la zona X y deja la zona Y sin servicio, porque no tiene cómo poner 2 switches en una misma zona, porque no tiene inventario. Claro. Entonces empieza a hacer una especie de como de recorrido de lo que son los switches. Entonces agarra y, por ejemplo, a la pastora le quitas el switch una semana y se lo colocas al cafetal. Después va y se lo quitas a Caricuao y se lo pones a la pastora. Y así vas hasta que vuelve a tocarle al cafetal, estás una semana sin servicio. Así estamos. La cosa está tan grave, Vladimir, que incluso cuando se va la luz, que antes, por ejemplo, se iba la luz y tú mantenías el servicio de telecomunicaciones activo, ya hoy en día no existen baterías en las celdas para poder mantener el servicio operativo por lo menos por 1 hora o 2. Ya sencillamente se te fue la luz y se te da el servicio de telefonía móvil o de datos móviles, porque ya no tienen, las empresas ya no están colocando baterías para poder mantener esos servicios que son indispensables. ¿Y por qué no lo hacen? Porque se dieron cuenta que lo que se están robando los delincuentes son las baterías, los switches y toda esa parte importante del servicio. Entonces cuando tú dejas eso sin la batería que necesitas tener activa para cuando se vaya la luz, ya el delincuente no le ve negocio a eso porque no se va a robar una celda, porque una celda no la puede vender. Claro. Entonces lo que se roba es un switch, lo que se roba es una batería. Y ya como no hay batería, pues ya no la atacan. Pero ¿qué pasa? Con esto que está pasando, que el ciudadano se está quedando sin servicio de telefonía cuando se va la luz. Está impactando directamente el derecho a él a estar comunicado. Y lo están haciendo las empresas, ¿por qué? Porque no tienen inventario para poder poner más baterías. Cuando tenían inventario para poner baterías, sencillamente las ponían, las colocaban y se las volvían a robar. Entonces ya no tienen ni siquiera para volverlo para sustituir eso. Entonces, cuando tú te analizas todo eso, sí nos estamos quedando en un país colapsado desde el punto de vista de servicios. No es que vamos a quedarnos sin Internet de facto de un día para otro, pero ya poco a poco lo han ido disminuyendo. Cuando tú no tienes acceso en tu casa
a conectarte a un internet decente, ya tú estás colapsando. Sí. Cuando tú no puedes tener acceso a video en tu casa, acceso a meterte en páginas web, acceso a trabajar, a producir, que es sumamente importante, ya tú te estás quedando colapsado. Entonces, no necesita el gobierno quitarte el internet, sino simplemente lo que hace es tranquilamente reducírtelo, y poco a poco tú te vas olvidando de eso y te vas conformando con lo que tienes o buscando vías alternas. Y las vías alternas tampoco son solución, porque todo lo que te ofrece un servicio adicional de internet en tu casa, cualquier empresa nueva, muchas de ellas también están ancladas a CanTV o están ancladas a Level 3, hoy que se llama Cyberlink. Y cuando hay un problema, pues también esas empresas también tienen fallas y también te quedas colapsado. Claro, depende de la misma infraestructura que pueda estar instalada en mejor o peor estado. Sobre todo, lo más preocupante es que en esta época, pues casi todo depende de Internet, y es un poco contradictorio, ¿no? Porque, por ejemplo, ves el tema del sistema que quieren instalar de la gasolina, pues que chequea datos y todo aquello, pero bueno, ¿cómo haces eso en un país en donde el servicio de Internet es tan malo? Pero es que imagínate, es que nada más analiza lo siguiente. Estos señores pretenden implementar un sistema tecnológico para cobrar la gasolina en la frontera, que está anclado a tecnología, a innovación, a internet, a infraestructura. Y no tienen infraestructura. Claro. Eso va a ser peor de lo que hoy en día están viviendo los tachirenses o los zulianos cuando van a hacer gasolina. Imagínate que tienes que invertir en infraestructura, porque cuando tú vas a ir con tu carnet de la patria a poner la gasolina y tienes que tener un código QR que va a una base de datos por internet para poder verificar que eres tú, después meter una huella dactilar, todo ese proceso que puede durar segundos necesita conectividad. Sí. Y si tú hasta ahora no has podido o no has querido brindarle conectividad a la frontera, a las zonas fronterizas, porque son los más perjudicados con todo este tema de la crisis de Internet, ¿cómo vas a hacer ahora si no invertiste en infraestructura para hacerlo? No te vas a poder robar a nadie, no vas a poder expropiar a nadie, porque ninguna empresa privada está haciendo nada en esa zona, porque esas zonas son exclusivas tuyas. Tú creaste una red nacional de transporte en la que invertiste $300 millones, que después fueron cerca de $900 millones para esa red que iba a cubrir cerca de 5.600 kilómetros del país, sobre todo la zona norte costera del país, para brindar servicios a 10 millones de personas, que incluía fronteras, incluía muchísimas cosas. No hiciste nada, eso está paralizado. Entonces ese proyecto lo dejaste en veremos, la plata se perdió, se la robaron, quién sabe qué pasó con ese dinero, y hoy en día ese servicio tampoco lo vas a tener. Entonces, imagínate poder meterle infraestructura a eso, un Estado o un gobierno que no tiene cómo hacerlo, poder lanzar un servicio que ellos creen innovador cuando no van a poder ofrecerlo, cuando no van a poder garantizarlo. Imagínate cuando se vaya la luz en esas zonas que viven más apagadas que con luz. Entonces, la gente no va a poder echar gasolina, vas a tener que volver al sistema manual de antes, y eso va a ser una verdadera tragedia. Ojalá y de verdad pudiesen cobrar la gasolina en el precio internacional que quieran, ojalá y de verdad pudiesen hacer algo para poder solventar la crítica situación que tiene sobre todo la gente en la frontera desde el punto de vista de la gasolina, conectándolo con tecnología. Pero si tú no tienes infraestructura, ¿cómo lo vas a hacer? Claro. O sea, vas a invertir plata en unos puntos de venta donde te vas a gastar 4, 5, 10 millones de dólares que además no los tienes, te lo van a financiar. Otra cosa importante, ese punto de venta es de una empresa china que nadie conoce. Cuando eso se dañe, tiene servicio postventa. Va a venir alguien a arreglarte el software de eso. O sea, es una locura realmente, en donde estás gastando mucho más para implementar algo de lo que realmente vas a ganar con el cobro de la gasolina hoy en día. Para eso, déjala gratis. Exacto. Si tú hoy en día no tienes la capacidad de poder darle a la gente la solución, no inventes esas loqueras que estás inventando con lo de la gasolina, porque lo vas a terminar perjudicando más. Claro, al gobierno no le importa, al gobierno le importa que tú estés cada día peor y que en vez de estar 3 días en cola pases 8. Y la gente se va a terminar acostumbrando a eso, desgraciadamente, porque en la frontera es donde más crisis hay, donde más dependes del Estado y donde la soga te la tienen más al cuello. Así es gravísimo, es gravísimo. William, de verdad que muchísimas gracias por todo este conocimiento, toda esta información que nos has dado. La gente que quiera conocer un poco más acerca de tu trabajo, ¿cómo debe hacer? Nada, se conectan con nosotros en William PM en Twitter. Yo tengo un programa también en la digital de Fede Cámaras Radio, fedecamarasradio.com.be, de 10:30 a 11:30, y nada, por las redes, cualquier información, cualquier consulta, estamos totalmente a la orden. Lo importante es trabajar por un mejor país, Vladimir. Así es. Yo soy de los que creen en este país y estoy aquí por eso, porque yo creo en Venezuela y creo que vamos a salir de esto en algún momento de la historia. Dios te escuche, William. Que tengas una feliz tarde, ¿eh? Dale, hablamos pues. Gracias. Cuídate. Cuídate. Era William Peña, periodista especializado en telecomunicaciones y tecnología de información y comunicación.